Muy bien, continuamos en el programa, son casi las 9 de la noche, faltan 7 minutos. ¿Hoy se cumple Carola? No, después de las 12, mañana. Bueno, entonces la saludamos después de las 12. Bien, muchos cumpleaños por estos días, después en el final voy a saludar. De hecho, yo ahora tendría que estar en un cumpleaños, voy a llegar tarde. Pero bueno, hay mucha gente cumpleaños por estos días, después lo voy a saludar, tengo que pensar quiénes están cumpliendo años por estas horas. Pero bueno, siendo casi las 9 de la noche, recibimos a un amigo, el titular de Terras, el señor Gustavo Avena, que ha aceptado nuestra invitación de informarnos un poco sobre finanzas y formarnos. De hecho, estábamos hablando fuera del micrófono con Gustavo que es un tanto inadmisible que los planes de estudio de un país tan dinámico en lo económico y con crisis cíclicas no tengamos como materia educación financiera y no nos hagan estudiar finanzas, una herramienta que aplica a todo y que nos haría mejores profesionales, mejores comerciales, mejores laboralmente, mucho mejores de lo que somos. Así que, bueno, es un lindo tema que a Gustavo lo apasiona y, bueno, ha aceptado visitarnos cuando su agenda lo permita para hablar obviamente, de economía, de temas financieros y obviamente de nuestra industria, que es principalmente el fuerte de Gustavo como empresario. Amigo, bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir y gracias por un poco esta docencia que nos vas a donar como amigo y que nos va a servir a todos. Muchísimas gracias, Tati, por la invitación. La verdad es que para mí es un placer, un gran cariño también, un saludo a la audiencia que escucha Mundo Construcción, somos muchos. Y sobre todo el rubro que manejamos nosotros que nos permite mantenernos informados, saber lo que está haciendo el otro y aprender. Nosotros estamos aprendiendo también. Bueno, ¿cuándo te apasionó el mundo de las finanzas? ¿Siempre te No, la verdad es que mi carrera inicial fue medicina. De hecho, llegué hasta quinto año. Uy, casi que la terminaste. Casi terminando. Bueno, suele suceder. Pero de alguna manera creo que uno se empieza a apasionar en el momento. Creo que esto tiene que ver un poco con con lo que está pasando en Argentina. Argentina es el país que tiene un más alto índice de emprendedurismo de toda la región. Okay. Y generalmente ese emprendedurismo, te diría que en el 90% se da por necesidad. Claro. La gente sale a emprender y a generar negocios, a hacer cosas por necesidad. Sí. Y es más o menos lo que me ha pasado a mí. Un poco tu historia, o sea, claro. sos un gran emprendedor y digamos que el emprender y el hacer empresas inevitablemente te llevó a tener te lleva a tener que aprender porque este es un país hermoso, pero que, como vos bien decís, tiene una dinámica demencial y entonces, si no aprendés rápidamente, podés sufrir las consecuencias. Sí, de hecho, hay una estadística acá que plantea, por lo menos en Rosario, que cada 10 negocios que se abren, durante el primer año se cierran 8. Claro. Y esto un poco tiene que ver, primero, con lo voraz y lo volátil de la economía argentina, pero también un poco por esto que vos decís, por el desconocimiento de las bases financieras que manejan un negocio. Claro. Y esto, entonces uno o aprende rápido o se choca. Claro. No quedan muchas opciones. Muy bien, bueno. ¿Qué tipo de industria considerás que hoy predomina en Argentina? En Argentina. Primero, que Argentina es un país que es líder en producción de alimentos. Esto nosotros lo sabemos, tienen industrias de gran escala en los sectores de agricultura, de ganadería, y también tiene grandes oportunidades en algunos subsectores que son de manufactura y en el sector ahora, esto es bastante nuevo, de innovación en alta tecnología. Parece increíble, pero de Argentina nosotros... ¿De productos o servicios? De servicios. Servicios. Okay. Tenemos una gran cantidad de personas muy capacitadas que son requeridas en todas partes del mundo. Startups, ingenieros electrónicos, ingenieros en sistema. Y claro, la mano de obra en Argentina, en función de nuestro pequeño problema con el dólar, hace de que sea una mano de obra requerida, pero no solamente porque hay que decirlo, no tanto por lo barato que es, sino también por el muy buen nivel que tiene las universidades y la formación en Argentina. Esto hay que decirlo, ¿no? Sí, bueno, toda crisis ofrece oportunidad y muchos ingenieros hoy están prestando servicio para empresas fuera del país con un muy buen sueldo para lo que es la economía. Tal cual, porque cobran en dólares, ¿no? Sí, y entonces, obviamente, se posicionan de una manera diferente. Ok. Bueno, ¿cuál es la situación en general hoy
en la actualidad de la industria argentina en general? Más allá de algunos números, algunos índices, lo que vos notás en la calle, en los cafés con empresarios, con colegas, con gente también de otros rubros, porque laburaste en otros rubros antes de... Sí, de hecho soy presidente de un holding que tiene numerosos rubros. Claro. Nosotros vamos desde los alimentos hasta la medicina, incluso también pasando por la construcción. Así que obviamente un poco, de alguna manera, toco un poco cada uno de los, por lo menos de los principales sectores industriales. Mirá, creo que estamos en un año bastante atípico en esta cuestión, en esta situación. Está como todo en stand-by, ¿no? Por lo menos esto es lo que yo siento. Okay. Los índices dicen que crecimos. Habló el presidente, bueno, ayer en la apertura de las sesiones en el Congreso, uno de los títulos fue que este año Argentina va a ser uno de los países que más va a crecer, sin hablar de política y mucho menos de hacer una situación partidaria. ¿Sos optimista? ¿Qué proyección crees que nos puede dar la economía en este año que está comenzando? Yo creo que, si vos me preguntás, es una percepción personal, ¿no? Es un año de elecciones, es un año en donde vamos a tener... Y generalmente los años de elecciones son años en donde todo se queda medianamente tranqui. ¿Por qué? Porque ningún ministro de Economía va a tomar decisiones demasiado disruptivas, teniendo en cuenta de que faltan unos meses para porque tampoco podemos saber qué decisiones económicas va a tomar un nuevo ministro de Economía si es que hay cambio de gobierno. Pero generalmente lo que pasa en todas partes del mundo, no solamente a nosotros, es que cuando se da una situación de cambio, ¿no? Bueno, a partir de octubre se va a producir un cambio independientemente de quién gane, porque como vos decís no tenemos ninguna afinidad partidaria con nadie. Se produce como una especie de renovación en donde nosotros, esto ya, los mercados son emocionales, ¿no? Hay un cambio y el cambio tiene que ser bueno. Porque esto... Pasó con la designación de Massa. Tal cual. Ustedes fíjense, yo sé lo de la designación de Massa, a mí me causa un poco de... Massa en el momento en que sube, no sé si te acordás, el dólar se desploma, ¿no? Cae abruptamente. ¿Cuál fue el discurso de Massa? ¿Cuál fue la medida que tomó? Ninguna. No tenía asidero. Nada. El mercado solamente con ese cambio de Batakis que parecía que no iba a ningún lado a Massa, automáticamente lo interpreta como positivo. El mercado es netamente emocional. Lo va a decir seguramente mi amigo Pijuán, también ahí que le mandamos un saludo. Es un mercado emocional, ¿no? Se rige no solamente por números, sino sobre todo por las sensaciones. Y la sensación después del cambio o posterior al cambio generalmente es positiva. Y tratamos de abrazarnos al beneficio de la duda, porque la verdad, si no fuéramos optimistas, ya haría rato que no estaríamos eligiendo este país. Tal cual. El empresario, yo siempre digo, el empresario argentino es un hombre de fe. El empresario argentino es un hombre de fe. Por lo menos los buenos empresarios. Habría que darle el premio Nobel de Economía todos los años. Sí. Es para valientes, siempre digo lo mismo. Totalmente. ¿Cuáles son las industrias que, se supone que están creciendo? Están creciendo. O realmente están creciendo más allá de... Mirá, vuelvo a lo mismo, ¿no? Uno tiene que mirar los indicadores, la verdad que una cosa es una sensación, otra cosa es los indicadores muestran, por ejemplo, que la industria automotriz ha crecido. Ajá. De hecho, es una de los sectores que más ha crecido. Ajá. Productos agroquímicos, electrodomésticos, los otros indicadores que han subido, y exportaciones mineras y agrícolas. Ajá. Fueron puntualmente los 6 sectores que crecieron en 2022. Perfecto. Nos metemos en la industria, en la nuestra. Sí. ¿Cómo ves hoy a la construcción en este contexto macroeconómico, si se quiere? Bien, es una pregunta que para mí tiene como varias aristas, y acá me voy a meter a veces en un brete, pero yo veo, la construcción en general no para nunca, ¿no? Seguimos teniendo una gran cantidad de permisos por día dentro de la Municipalidad de Rosario. Esto significa de que en realidad nosotros continuamos creciendo desde el punto de vista constructivo. Ahora bien, el escenario, teniendo en cuenta a veces el estancamiento del dólar respecto al peso, el índice de la Cámara que supera a veces al propio IPC, al índice de precio de consumidor, hacen que se haga cada vez más difícil para el sector poder mantenerse en línea.
los precios, la inflación también, claro, si no los precios de estoquearte. los precios de las propiedades, por lo menos en el centro, han bajado incluso hasta en un 20%, respecto a, estamos hablando de prepandemia, Sí. ¿no? Y por tanto, y el costo por metro cuadrado no deja de aumentar producto de este estancamiento que estábamos hablando. Con lo cual, la construcción se tiene que amacar bastante. Creo que esto, como todas las cosas que pasan en Argentina, termina siendo cíclica. Ajá. Y que en algún momento vamos a volver a los valores naturales y la gente, por sobre todas las cosas, va a poder acompañar este crecimiento. Porque acá el problema más grave que me parece es que ya la clase media no puede salir a comprar nada, ¿no? Y esto se da por una innumerable cantidad de factores, entre ellas que la gente de clase media depende de un sueldo. Y los sueldos, llamémosle coeficiente de variación salarial, de acuerdo al INDEC, están hace 10 años, o sea, sistemáticamente un 15 o un 20% por debajo de la inflación. O sea, todos los años perdemos casi un 15% de poder adquisitivo, y eso es un montonazo. Mientras que el ICAC, el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, está subiendo en promedio, o está en promedio entre un 7 y un 10% por encima de la inflación en los últimos 10 años. Con lo cual la brecha que existe entre el ICAC y los sueldos de la gente se hace cada vez más impagable. Lamentablemente. ¿Qué consideras que podría, que habría que cambiar para que sea favorable para el rubro? Un montón de cosas, pero dentro de las posibilidades, ¿qué podría cambiar realmente, concretamente, para favorecer a la industria de la construcción? Mirá, nosotros, esto es un análisis que hice, es personal, no necesariamente lo tienen que compartir el resto de las constructoras, pero nosotros tratamos de que los índices se ajusten en función de los salarios de la gente. Esto es, utilizamos el coeficiente de variación salarial, sobre todo si le vamos a dar... Una herramienta que propones desde Terras, siendo casi una de las únicas desarrolladoras que ofrece esta situación a los ahorristas, a los consumidores. Lo has explicado, pero sí. Bueno, la audiencia se renueva. Se renueva. No, la gran Mirta. No tiene que ver con que seamos buenos o con que no queramos ganar dinero, sino todo lo contrario. En realidad tratamos de incorporar a la clase media que ha perdido la capacidad de compra de viviendas unifamiliares, de la única vivienda que tienen. Y obviamente creo que la única forma de hacerlo es mediante este sistema y dándole mucho plazo, ¿no? No hay créditos hipotecarios. Esto es una locura. Uno se quiere comprar una casa y el crédito hipotecario acá en Argentina no existe. Entonces no queda otra para las constructoras que salir a capear el temporal y a tratar de hacer lo que el Estado no hace para que puedan acceder. Si no, se torna inaccesible, solamente termina siendo para inversores. Tal cual. Bueno, ¿qué debe tener en cuenta hoy un inversionista a la hora de comprar una vivienda? Bien, sí, vamos a separar un inversionista de financiero, ¿no? Claro, un inversionista de un consumidor final, okay. Porque son dos cosas distintas. Yo te diría que lo primero... Hablemosle a los dos. Claro, lo primero que tenemos que mirar es esta capacidad de pago que yo te estaba diciendo. Por ejemplo, si se va a usar el ICAC como índice de ajuste, yo recomendaría, por ejemplo, que no lo tomen a más de 4 años. Por esto que te estaba comentando, si hay una diferencia de casi un 25% respecto al sueldo. Pasó con los planes de los autos. Sí, bueno, ahí tenés el ejemplo. En realidad ha pasado incluso también en algunos sectores de la construcción, en Buenos Aires también. Llega un momento en donde se hace impagable. Cuando vos tenés un 25% de diferencia todos los años, vos imaginate que en 4 años tenés un 100% de aumento por encima de tu propio sueldo. No se puede pagar más. Entonces, una de las consideraciones es, miren eso. Otra de las consideraciones que tenemos que tener, y esto lo digo en Argentina, y espero que no me estén grabando, es que, es que el 80%, me animo a decir el 80% porque en realidad no está medido esto, pero yo te diría que el 80% de nuestros ahorros están dentro del mercado informal. Y esto no es menor a la hora de tener que comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque recordemos de que todo funciona bajo la figura de fideicomiso, por lo menos todas las constructoras funcionan bajo este sistema. El fideicomiso desde el 2015 está regulado por UIF, con lo cual yo les recomiendo abran los ojos y fíjense
las consideraciones impositivas y contables que tienen a la hora de comprar, ¿no? Porque después se llevan una sorpresa cuando cae el Instituto de Origen de Fondos, etc. Así que eso es una cosa para tener en cuenta a la hora de comprar. Sin dudas. Bueno, ¿es negocio de comprarse una casa y por qué sí o por qué no? Hoy. Bien. Hace un rato dijiste que las propiedades desde la estaban, pandemia han bajado un porcentaje y es como que... Sí. Yo diría, si tengo que poner un título es, este es el mejor momento para comprar y el peor momento para vender. Okay. Si tuviera que decirlo así, ¿no? Pero también hay un análisis que voy a hacer que me parece pertinente y que a lo mejor el público lo puede aprovechar. Hay muy buenos precios en Pozo hoy, ¿no? Estamos hablando de que en términos generales va a oscilar entre $1.100 y $1.200 el metro, en la mayoría, por lo menos en lo que estoy mirando, de los proyectos. Al menos en esta región. Tal cual. Y probablemente al terminen en $1.450 o $1.500 el metro, con lo cual ahí tenés una brecha que te permite una rentabilidad interesante, sobre todo si querés invertir. Bien. Así que desde ese punto de vista yo te diría, puede llegar a ser negocio. También es cierto otra cosa, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos una de las peores tasas de recupero de rentabilidad en viviendas. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? En todas partes del mundo, cuando uno se compra una vivienda y quiere recuperar la inversión mediante la locación, lo va a hacer entre 7 y 10 años. Nosotros en Argentina tenemos un promedio de 38. No lo tenía ese dato. Sí. Pero bueno, hay otras, nosotros creamos algunas cosas pensando en esto, como por ejemplo esto que te decía, si las cuotas se ajustan, por ejemplo, por el coeficiente, pero los alquileres se ajustan por IPC, sí. El IPC está casi un 15 o un 20% por encima del coeficiente, con lo cual en 4 años lo que pagás de cuota termina siendo la mitad de lo que percibís por alquileres. Y entonces de alguna manera se paga solo el departamento. Okay. Sí. Hay formas, hay muchas constructoras que también te dan estos plazos que a lo mejor pueden ser interesantes porque mediante la locación vos podés de alguna manera ir manejando la situación. Pero bueno, en términos generales la respuesta es sí. De hecho, cuando uno lo mira coyunturalmente, sobre todo cuando uno lo mira en el último año, en los últimos 2 años, sí, es un poco difícil, pero cuando vos lo mirás en los últimos 20, vos te das cuenta de que el refugio en ladrillo es una de las inversiones más seguras y más rentables que existen. Muy bien. El tema de los lotes, pasó un poco el furor, ya pasada la pandemia. Cuando digo furor es mucha gente que tenía ahorros que no pudo viajar, o que no podía mejorar su casa, o que, o vio gastos que tenían una vida normal y esa capacidad de ahorro les permitió comprarse un lote quizás fuera de la metrópoli, fuera de la urbe. ¿Cómo está ese nicho del mercado inmobiliario que, la verdad les fue muy bien? Sí. Hace un tiempo. Yo creo que ese nicho va a seguir creciendo. Y te explico por qué. Nosotros lo vimos, a mí me encanta hacer análisis, obviamente estoy todo el tiempo mirando gráficos. Y te diría que hace 5 años atrás nosotros vimos 2 cosas, 2 fenómenos que se estaban dando a nivel global. Uno era la descentralización de las grandes urbes. Sí. Esto es, las grandes urbes se empiezan a despoblar en el centro. Y esto obedece a un montón de factores que también los estudiamos, entre ellos la llegada de las redes, de Internet. Para que vos tengas una idea, antes del 80, en la década del 80, las grandes empresas, las multinacionales, se conglomeraban en el centro, compraban grandes extensiones de terreno, tenían a lo mejor 15.000 o 20.000 metros cuadrados y aglutinaban a sus trabajadores en el centro. Los mejores puestos estaban en el centro y los mejores colegios también. Pero ¿qué pasa? Realmente el problema de tener tamaña estructura es el costo que genera. Tenemos un costo operativo de casi el 45% en algunos de los casos. O sea, se gastaba muchísimo en mantenimiento, limpieza, seguridad, sostenimiento edilicio, etc. Entonces llega el Internet. Y a medida que va avanzando el Internet nos vamos dando cuenta que si yo al mismo trabajador le pago fibra óptica, lo puedo controlar y puedo controlar exactamente todo lo que está haciendo en su computadora desde mi casa. Sí. Y entonces... Y hasta quizás está más feliz ofreciendo lo mismo, mejor resultado, laburando en pantufla en la galería del patio. Exactamente.
Entonces, las multinacionales empezaron a dar cuenta de esta cuestión incluso antes de la pandemia. La pandemia vino a acelerar un proceso que era un proceso natural. Antes fueron por el coworking. Totalmente. Hubo una transición. Claro, porque se estaba preparando en realidad. Pero bueno, con la pandemia no había ni chance de coworking. Exactamente. Yo creo que la pandemia lo que provocó es un aceleramiento de un proceso que para mí era natural. Y otra cosa tiene que ver con el estudio a distancia, ¿no? Antes, ¿qué hacían? El papá que estaba en el campo le compraba al hijo el departamento en el centro para que el chico venga a estudiar. Pero ¿qué pasa? Ahora empezamos a tener hasta carreras, licenciatura en administración de empresas o lo que se te ocurra, completas, vía online. Y solamente voy solamente voy a rendir una vez cada 2 meses. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde va toda esta gente? Londres, la otra vez hablaba, Londres tiene la misma cantidad de habitantes que hace 10 años. ¿Dónde está yendo la gente? A la periferia. La gente está eligiendo vivir un poco mejor, no aglomerarse. Está más barato. Está más barato incluso. Y poder vivir una vida que te diría que es un poco más digna porque aquellos que estuvieron en 2 ambientes con 2 pibes durante la pandemia, sí, la verdad es que la pasaron muy mal. Sí. Estamos hablando de 50, 60 metros cuadrados, estaba pasando muy mal. Entonces, esa misma gente, ¿qué hace? Salen a vender esos departamentos, por eso hay más de 30.000 departamentos en venta en Rosario. ¿Y qué hacen con ese dinero? Van y compran un lote, se arman una casita y, sí, y va a la periferia. Bueno, ¿cómo viene el año de Terras? Ya se dio cómo viene porque el año ya empezó, pero bueno, es como que marzo es un poco... Sí, es como el banderín de arranque, ¿no? Enero y febrero es como que estamos calentando motores. No se labura, no, calentamos motores, vamos a decir que calentemos motores. Ahí va. Muy bien, Terras, este mes vamos a comenzar 4 nuevos proyectos de altura, 3 de ellos en la ciudad de San Lorenzo. Estamos apostando a San Lorenzo, lo vemos como una plaza que hace rato que la estoy viendo interesante y que la estudio. Tiene una de las tasas más altas, por ejemplo, de sueldos de la región. Sobre todo sí, están el puerto, los aceiteros, el puerto en general, y hay un gran movimiento respecto a esto. Entonces quiero empezar a probar un poco estos sistemas en San Lorenzo y bueno, arrancamos fuerte, arrancamos con 3. Bueno, éxitos con eso, Gustavo, y interesantísima la charla. Te molestamos en algunas semanas cuando tengas un rato y algún tema nos llame para actualizarlo y informar y formarnos en cuanto a cuestiones económicas y financieras. La verdad que un gustazo y agradecerte la generosidad de tu tiempo y tu conocimiento. Es un placer, como siempre, Tati, sobre todo compartir con vos, al cual aprecio muchísimo y aparte realmente estamos de alguna manera inmersos en el mundo construcción. Sin duda. Aparte ahora que no te veo en BNI, te extraño, por lo menos visitarnos acá. Estoy dejando un embajador ahí. Sí, estás muy bien representado. Bien. Bueno, saludo a todo el Connection, a todo ese equipazo que es BNI, Rosario. Gustavo, buen fin de semana. Que andes bien. Muchísimas gracias, Tati, gracias a la audiencia. Bueno, Gustavo Buena, titular de Terras, en el micro, le tenés que poner un título al micro, te lo voy a dejar a vos. Para la próxima ya directamente lo presentamos con título. Bueno, segunda pausa, no, tercera. Dale.